hermanos. Hemos llegado al tiempo de la prédica y mientras inició el servicio me daba cuenta de que todo lo que está preparado para la prédica del día de hoy se iba complementando. Desde la lectura que daba nuestro hermano Arturo, la palabra que compartía nuestro hermano Pietro, las alabanzas, se iban complementando y iba pensando que poco voy a tener que exponer ahora. Gracias a Dios por ese hermoso tiempo que iba hablando y haciendo recordar, traer a mi mente cada una de las cosas que podía ir leyendo mientras se preparaba este mensaje. Y pues estamos pues más cerca de lo que es la Navidad, hermanos. Y pues creo que a todos o a la gran mayoría nos gusta la Navidad. Pero en ocasiones tenemos un enfoque equivocado respecto a la Navidad. A muchos les puede gustar por los regalos que reciben, por las visitas de los familiares que reciben, por las vacaciones que tienen, ¿no? Los niños ya salieron de la escuela y ahora pueden disfrutar ese tiempo de vacaciones. Y este concepto que se tiene de la Navidad, pues es erróneo, es equivocado. Entonces, el propósito de la prédica de hoy es revelar cuál es ese verdadero significado de la Navidad y a qué nos llama Dios para recordar en estas fechas. Y asimismo, las implicaciones que esto trae a nuestras vidas. Y hacerlo no solamente en estas fechas, hacerlo cada día del año y hasta que nuestro Señor venga por nosotros. Y quiero iniciar ilustrando esto, hermanos, con una historia, con un relato que fue verídico, ocurrió en 2019. Esto ocurrió en Atlanta, en Estados Unidos, en una universidad exclusiva para hombres. Aquí en esta universidad hay un inversor, alguien que invierte en la educación de estos jóvenes universitarios, llamado Robert Smith. Y él fue el que dio el discurso para aperturar este gran evento. Y durante el cierre de su discurso, Robert dio una noticia que cambió la vida de todos esos estudiantes. Eran alrededor de 400 estudiantes. Pero no solamente cambió la vida de ellos, sino también la vida de sus familiares, aquellos allegados. Entonces podemos hablar de que cambió la vida de alrededor 1,500 personas, un aproximado. Una sola persona transformando la vida de 1,500 aproximadamente. Y es que Smith sorprendió con la noticia a estos estudiantes graduados que él se iba a comprometer a pagar la totalidad de los préstamos, tanto federales como privados, que ellos habían sacado para poder estudiar en esa universidad. La donación que este hombre hizo fue alrededor de $34 millones. Hablamos de más de 600 millones de pesos. Entonces es una cantidad muy, muy grande, hermanos. Los jóvenes estaban en una deuda abrumadora y casi imposible de pagar para sus familias. Y este hombre, con este acto, pudo solventar, pudo dar esa libertad financiera a estos jóvenes. Y este pago, pues, se hizo público, no fue anónimo. Pero dentro de ello, Robert Smith pronunció unas palabras y les dijo a los jóvenes que devolvieran el favor que se les había otorgado, que ahora ocuparan esa libertad financiera que tenían para regresar el favor y trabajar para sus comunidades y trabajar para su futuro. Esta historia que se vivió en 2019 es un ejemplo de cómo una sola persona de manera desinteresada puede apoyar, puede ayudar y con un solo gesto borrar deudas masivas, deudas de muchas personas y cambiar una trayectoria vital de esas personas y hacerlo de manera desinteresada.
Esta historia, hermanos, ilustra de manera muy especial aquello de lo que va a tratar nuestro pasaje, nuestro mensaje del día de hoy. Así que los invito, hermanos, a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 75. Lucas 1, 67 al 75. Y una vez que lo encontremos, nos podemos poner de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Lucas 1, 67 al 75. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, bendito Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, de este hermoso tiempo que nos permite. Gracias, Señor, porque usted prepara nuestros corazones para atesorar esta palabra, Señor. Disponga mediante su Santo Espíritu, Señor, que prestemos oídos no solamente para escuchar, Señor, sino para hacer, para llevar a la práctica, Padre. Sea usted, Señor, guiando este momento y que este mensaje sea fiel a su palabra, Señor, fiel a lo que usted quiere dar a conocer a su iglesia. Bendiga a cada uno de nosotros, Señor, y bendiga nuestras vidas y que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón. Le damos gracias, Señor, y se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Bien, hermanos, entonces tenemos este pasaje y vamos a brindar un poquito del contexto para saber en dónde estamos en cuanto a nuestro relato, nuestro pasaje del día de hoy. Se menciona a Zacarías. Zacarías era un sacerdote, estaba casado, su esposa era Elizabeth y cabe mencionar que ella era una mujer estéril. Este sacerdote un día le tocó servir en el templo y mientras él entraba para realizar la administración a Dios, se le apareció un ángel dentro del templo y le dio una noticia muy especial. Le anunció que le nacería un hijo junto con su esposa Elizabeth. Pero esto era algo de no creer para Zacarías, pues su esposa era estéril. Entonces, era algo pues sorprendente, ¿no? Y les digo que era de no creer porque fue lo que sucedió con Zacarías. Zacarías no creyó la palabra que le estaba dando el ángel. Y el ángel le dijo que por no haber creído ese mensaje, él permanecería mudo hasta el nacimiento del niño. Este niño es Juan el Bautista. 6 meses después de que concibió Elizabeth, esposa de Zacarías, el ángel Gabriel visitó a María, la esposa de José, que también es pariente de Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y la visitó para anunciarle que iba a concebir del Espíritu Santo y que le nacería un hijo, al cual llamaría Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados, al cual llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También sería llamado Hijo del Altísimo o el Hijo de Dios. El tiempo transcurrió y una vez que se cumplió el tiempo del nacimiento de Juan, le iban a poner el nombre al niño
y aquí es cuando Zacarías recuperó el habla. Y es el momento en que expresa las palabras de nuestro pasaje. Zacarías lo primero que hizo fue dar unas hermosas palabras de alabanza a Dios. Imagínense estar 9 meses, tal vez poquito más, sin poder hablar. Todo lo que pasaba por la mente de Zacarías, desde el momento en que se anunció ese mensaje hasta ver el cumplimiento de parte de Dios. Imagínense todo lo que tenía guardado Zacarías para poder hablar, y lo primero que hizo fue estallar en alabanza a Dios. Y después de eso empieza a profetizar. Entonces vamos a desarrollar 3 puntos, hermanos, que nos van a guiar en nuestro pasaje del día de hoy. Ahí están en pantalla, y el primero de ellos es alabad al Señor. El segundo de ellos es un poderoso Salvador, y el tercero, nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Y vayamos ahí al primer punto, alabad al Señor, versículos 67 y 68. El versículo 67 nos dice, su padre Zacarías, ¿padre de quién? Ya mencionamos, de Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Esta profecía también se dice que es un cántico de Zacarías, y como cualquier otra palabra que está en nuestra escritura, pues fue inspirada por parte de Dios. Dios fue quien hizo descender de su espíritu con Zacarías para que pudiera decir estas palabras al pueblo que estaba presente en ese momento. En la primera parte del versículo 68 dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y aquí es donde Zacarías explota en alabanza para con Dios. Podía haber dicho cualquier otra palabra Zacarías, pero lo que hace es directamente iniciar con una alabanza a nuestro Dios. Y esta palabra que tenemos aquí, la palabra bendito, que aparece en este versículo, hace referencia a elogiar a alguien o a hablar bien de alguien. Por lo tanto, esta expresión que dice Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, es un llamado a todas esas personas que estaban presentes a emitir alabanzas a Dios, a emitir agradecimientos y a bendecir a nuestro Dios por todo. Pero de manera muy específica, Zacarías estaba llamando al pueblo a glorificar, a alabar. ¿Por qué? Por la maravillosa obra que había efectuado en favor de todo el mundo. ¿Y cuál es esa obra? Todavía no se menciona aquí nada de ello. El resto del versículo 68 nos dice cuál es esa obra. Dice, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. ¿Quién nos ha visitado? Según Zacarías, el Señor mismo. Esta palabra visitado hace referencia a ir a ver a alguien, pero la manera en que lo está expresando Zacarías no es como la manera común a como lo hacemos nosotros cuando decimos voy a ir a ver a tal hermano, voy a ir a tomarme una taza de café con tal hermano. No se refiere a eso. Aquí Zacarías está diciendo, y muy profundamente, que Dios mismo iba a descender, iba a visitar a su pueblo para revelarse, para darse a conocer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese niño que iba a nacer, de esa manera Dios estaba visitando a su pueblo a través de la encarnación de nuestro Señor Jesús, en quien habita completamente la esencia de Dios. Entonces, esta primer parte del versículo 68, Zacarías está anunciando el pronto nacimiento de nuestro Señor Jesús, y el cual es el motivo de nuestra gran celebración de la Navidad. Este suceso, hermanos, ha marcado significativamente toda nuestra historia. Tan solo el hecho de que antes de Cristo era una era y después de Cristo es otra era. En el lapso del tiempo vemos que ahí impactó también nuestro Señor Jesucristo.
porque Jesucristo es el cumplimiento a la promesa que se dio desde Adán, que se dio a Abraham y que se dio a David. La promesa nos habla de ese Mesías, de ese descendiente del linaje real que iba a aplastar el reinado de Satanás, que iba a bendecir a todas las naciones y que iba a establecer su reino para siempre. Asimismo, mediante este hecho, Zacarías está anunciando que Dios ha rescatado a su pueblo. En la última parte del versículo 68 dice, y ha traído redención para su pueblo. ¿Y qué significa la redención? Cabe aclarar que la redención en el Antiguo Testamento se aplicaba para ciertas personas. Había algunas personas que por deuda o por necesidad se daban como esclavos a ciertas personas. Entonces estaban trabajando para esas personas, pero estas personas deudoras tenían el derecho a ser redimidas por algún familiar. Entonces el familiar podía llegar y decir, yo voy a cubrir la deuda de mi pariente, entonces él va a quedar libre de esa esclavitud. Por lo tanto, la redención hace referencia a pagar el precio de rescate por alguien que se encuentre en una situación gravosa de esclavitud. Y en el sentido espiritual, hermanos, si lo llevamos al sentido espiritual, toda persona es esclava del pecado. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:34. Jesús dijo, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Toda persona ha pecado en algún momento de su vida, por lo tanto se convierte en esclava del pecado. ¿Y cuál es la paga de ello? Según Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, toda persona debía pagar con su vida por el pecado. Sin embargo, aquí Zacarías está ofreciendo esperanza para el pueblo y dice, Dios ha traído redención a su pueblo mediante el cumplimiento de esa promesa que ya había dado. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es quien haría el pago del precio para librarnos del pecado y de la muerte. Entonces, aquí Zacarías está diciendo que todo esto ya ha ocurrido. Pero si nos vamos a la historia, Zacarías está pronunciando estas palabras aproximadamente 3 meses antes de que naciera nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué lo está dando como un hecho ya ocurrido? Pues Zacarías lo está diciendo intencionalmente para el pueblo, para darle seguridad, para brindarle seguridad al pueblo de que Dios cumpliría su promesa por amor a su santo nombre. Porque él dijo una promesa y Dios la iba a cumplir. Entonces Zacarías lo está diciendo intencionalmente. El Mesías ha traído redención. Lo está dando por hecho para asegurarle al pueblo de que esto pasaría, de que un Salvador los libertaría de la esclavitud del pecado y del dominio de sus enemigos. Entonces, el propósito aquí de Zacarías es anunciar el pronto y seguro nacimiento de nuestro Señor, de ese Salvador que iba a efectuar el pago de rescate de la esclavitud del pecado. Y es aquí cuando pasamos a nuestro segundo punto, hermanos, un poderoso Salvador. En nuestro primer punto mirábamos la alabanza que Zacarías está entonando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ha traído redención a su pueblo y Dios mismo ha visitado a su pueblo a través de la encarnación de Cristo. El versículo 69 nos dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y este versículo, Zacarías también está con el lenguaje indirecto diciendo que todo esto ya ha ocurrido. Pero como les comento, es para dar seguridad al pueblo de que esto iba a ocurrir. Antes de
entrar a lo que es el versículo, hermanos, es necesario explicar la expresión la casa de David. ¿A qué se refiere esta expresión que está dando Zacarías, la casa de David? Recordemos primeramente que el rey David fue rey de Israel, y cuando hace mención de la expresión la casa de David, hace referencia a la descendencia del rey, a la familia del linaje real de David. Y en mi pueblo, por ejemplo, en Constitución, y en mi pueblito más pequeño, a mucha gente se le tiende a decir, bueno, ¿tú de qué familia eres? Bueno, yo soy de los Beltrán, en mi caso, ¿no? Soy de los Osuna. Y con esa palabrita ya identifican las personas para decir, este hombre es nieto, es hijo o es familiar de tal y tal y tal persona. Así mismo ocurría con David. Cuando decían la casa de David, era para decir, esta persona es descendiente de David, es de su familia directa. Asimismo, recordemos que a David también se le dio una promesa. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12, 13 y posteriormente el 16, nos dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y vimos que después de la muerte de David, sí ascendió al trono un descendiente de su familia, que fue Salomón. Y esta palabra o este pacto dado por Dios se cumplió medianamente. ¿Por qué? Porque Salomón construyó la casa a Dios, construyó el templo. Pero vimos que después Salomón murió. Entonces el reino que Dios le había prometido a David no se estableció para siempre. Pero aquí Zacarías está diciendo que en Cristo se ha cumplido ese pacto, esa promesa dada a David de parte de Dios, de que su reino se establecería perpetuamente. Entonces, hermanos, tengamos esto en mente para lo que resta de nuestro versículo 69. Ahí dice el versículo 69, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y esta frase, cuerno de salvación, que se traduce aquí, es un concepto bíblico que se usa para denotar poder. Y es que ciertos animales que tenían sus peleas ahí, el cuerno o los cuernos podían ser vitales para salvar su vida, para salvarse del ataque del enemigo. Y en pantalla aparecerá cómo lo traduce la Reina Valera. La Reina Valera nos dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, ese cuerno de salvación o la frase poderoso Salvador es atribuido a nuestro Señor Jesús. Zacarías está diciendo, esto ya ha ocurrido, señores. Aunque todavía no haya pasado, denlo por hecho, porque Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Entonces, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el poderoso Salvador, ha traído redención, ha traído libertad a su pueblo, porque Cristo ha hecho eficaz el pago del precio del pecado en esa cruz que le costó la vida a nuestro Señor Jesús. Y mediante esa obra Él canceló esa deuda que nosotros y cualquier persona tenía con Dios. Colosenses 2, 13 y 14 nos dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y es que la cruz de Cristo, hermanos, esa obra que Él ejecutó
y por medio de la cual pagó por nuestra libertad, es la mayor muestra de amor que Dios ha hecho para con la humanidad. Gracias a ello, no tenemos más condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Pero esto solamente se puede recibir si creemos y depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Si creemos en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es la muerte de Cristo la que nos brinda la oportunidad de reconciliarnos en esa relación rota que había entre Dios y nosotros y poder tener comunión con Él. Entonces aquí, hermanos, este versículo, el versículo 69, donde dice que nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, Zacarías está diciendo que Jesucristo está relacionado con la casa de David, ya que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Mateo 1:1 nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo ¿de quién? De David, hijo de Abraham. Entonces, al decir Mateo esto, que hace 2 semanas vimos lo del libro de Mateo, que su propósito era anunciar a Cristo como el Mesías, que se reconociera como el Mesías, aquí de esta manera, hijo de David, está diciendo Cristo es ese descendiente de David sobre el cual se va a establecer el reino perpetuamente. Aquí Zacarías, de cierta manera, está observando toda esa serie de profecías que venían desde tiempos antiguos y que se estaban cumpliendo. El versículo 70 nos dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. La Biblia textual lo traduce y dice, como habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Y vemos que la venida de nuestro Señor Jesús se ha estado anunciando no solamente con los profetas, sino desde tiempos más antiguos, con Adán. En Génesis 3:15 ya se estaba anunciando la venida de nuestro Señor. Y esto era para traer salvación. Versículo 71 dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Este versículo 71 hace referencia al Salmo 106, versículo 10, el cual está hablando de la liberación de Dios que Dios ejecutó con sus hechos poderosos sobre los egipcios, que liberó a su pueblo. Pero en un sentido más amplio, hermanos, se refiere a todos aquellos enemigos que tenía el pueblo de Dios. Vemos cuando llegó a la tierra prometida que se levantaron muchos enemigos y Dios los estaba salvando de esos enemigos. Pero esto también tiene un cumplimiento aún más profundo sobre aquellos enemigos más grandes de Dios, que es Satanás y el pecado. Con el nacimiento de Cristo se daba cumplimiento al hecho de que Dios traería salvación, traería la liberación de la esclavitud del pecado y también nos libertaría del dominio de Satanás sobre nosotros, cuando éramos esclavos del pecado y cuando estábamos sirviéndole a Satanás. Esto Dios lo hizo para ser fiel a lo que ya había hablado, a lo que ya había prometido. Versículo 72 dice, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Recordemos, hermanos, que el Señor es un Dios de fidelidad y que cumple cada una de sus promesas por amor a su santo nombre. Recordemos quién fue Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo llamó y prometió a su descendencia que sería tan grande como las estrellas del cielo. Pero así como con Zacarías había una particularidad con Abraham. Abraham no tenía hijos y su esposa también era estéril. Entonces, ¿cómo Dios iba a traer
una gran descendencia a Abraham si no tenía hijos y no podían concebir. Pero de manera milagrosa Dios hizo que tuvieran a su único hijo entre Abraham y Sara, que fue Isaac. Luego Dios pone a prueba a Abraham y le dice que ofrezca a su hijo como sacrificio a él. Notemos que Abraham no dudó en ningún momento. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo por la fe que tenía en Dios. Entonces fueron a un monte y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, que había levantado el cuchillo, nos dice la Escritura, para clavarlo a su hijo, Dios le habló y lo detuvo y dijo: no le hagas mal al niño. Y fue ahí cuando Dios confirmó el pacto con Abraham. Génesis 22, 15 al 18 dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Este pacto que Dios hizo con Abraham habla de la promesa de bendecir a todas las naciones a través de su simiente, a través de ese descendiente que le nacería a Abraham, y no hablaba de Isaac, sino de un descendiente futuro, es decir, nuestro Señor Jesús, ya que en Jesús, por la fe que se puede depositar en Él, Jesús puede extender la bendición de Dios a todas las naciones. Antes la bendición era exclusiva del pueblo de Israel, pero con Cristo se cumple el poder bendecir a todas las naciones. Por lo tanto, hermanos, este cumplimiento de que Dios había enviado un Salvador para rescatar a toda persona de la esclavitud del pecado es una respuesta a la fidelidad de Dios, tanto con Abraham como con David. De tal manera que todo aquel que cree en el nombre de nuestro Señor Jesús es salvo y puede disfrutar de esas bendiciones, las bendiciones que solamente tienen los hijos de Dios. Y aquí, hermanos, déjenme decirles que no sé cuál sea la situación que estemos atravesando cada uno de nosotros, pero Dios sí la sabe. Dios sabe si están pasando por situaciones de prueba económicas, emocionales, familiares. Dios es el único que puede saber qué están atravesando. Pero también podemos saber que Dios ya ha provisto un Salvador. El Salvador que no va a permitir que nada nos vaya a robar el gozo que podemos encontrar en Él. Romanos 8:38 dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos esa seguridad, hermanos, de que en Dios tenemos libertad, una libertad que trae gozo a nuestras vidas. Así que acerquémonos a nuestro Señor Jesús para disfrutar de todas esas bendiciones que Él nos da. Abracemos a nuestro Señor como nuestro consolador. Con todo esto, hermanos, Dios tiene un propósito muy específico para nosotros. No es decir, creo en el Señor y hasta ahí queda todo. No, nosotros debemos emitir una respuesta que Dios mismo inspira hacia Él. Pasamos a nuestro tercer y último punto, hermanos, que dice nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Y cómo vimos la fidelidad de Dios? A través del cumplimiento de todos esos anuncios de la venida del Mesías que ya se habían llevado a cabo. Versículo 74 nos dice: concedernos que librado de la mano de nuestros enemigos les sirvamos sin temor. Pero la Biblia textual nos dice de manera muy específica:
de concedernos que, rescatados de la mano del enemigo, lo sirviéramos sin temor. Aquí esta última traducción nos dice de la mano del enemigo. Está refiriéndose muy específicamente a Satanás, el más grande enemigo de Dios. Y Dios ya nos ha libertado de sus manos, nos ha quitado del poder del enemigo y ahora estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, hermanos, créanme que nada nos puede arrebatar de Él. Estamos seguros en Él. Y esto es para que nosotros le sirvamos. Y es que siempre que alguna persona tiende a hacer algo por nosotros, nosotros de una u otra manera damos una respuesta en gratitud a eso que se hizo por nosotros. Pero mayor debe ser la respuesta que nosotros emitamos hacia Dios. Si respondemos con algún gesto o con algún detalle ante alguna persona por algo que hizo por nosotros, más grande debe ser la respuesta que nosotros hagamos en respuesta al amor que Dios nos muestra. Al ser nosotros libertados del pecado, hermanos, a través de la sangre de nuestro Señor Jesús, nuestra respuesta debe ser el servicio a Dios, ese servicio que presentamos a nuestro Dios. Ahí nos dice Zacarías que lo sirvamos sin temor, sin ese miedo de que Satanás puede hacer algo con nosotros, pero también ese temor hace referencia a mostrar reverencia a nuestro Dios. Notemos también, hermanos, que el versículo dice que esto proviene de Dios. Ahí dice al inicio, concedernos que. Entonces esto es el servicio que nosotros presentamos, es algo que Dios hace que nazca de nuestro corazón. No es algo que nosotros hagamos por nuestros propios méritos o por nuestros esfuerzos. Es por la gracia de Dios que nosotros le podemos servir. Es un deseo que Dios pone en nuestros corazones. Además, nuestro servicio, hermanos, no debe ser realizado como cualquier otra cosa que nosotros llevamos a cabo. Debemos de tener en cuenta, sí, cómo lo llevamos a cabo, pero también debemos de tener en cuenta cómo estamos nosotros delante de Dios al momento de llevar ese servicio a nuestro Dios. Y es por eso que Zacarías, como sacerdote, recordaba cómo se debían presentar ellos delante de Dios para ministrar y servirle a Dios. Y es por eso que en el versículo 75 pone esos requerimientos que se necesitan de toda persona que va a ministrar ante Dios. Nos dice el versículo 75 que nosotros le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y este primer término, santidad, hace referencia a hacer algo exclusivo para Dios. Los sacerdotes eran apartados para Dios y eran exclusivos para el servicio a Dios. De esta manera, Zacarías, como sacerdote, muy cuidadosamente está diciendo que toda aquella persona que viene a Cristo va a ejercer ese sacerdocio del cual nosotros participamos, pero implica algo de parte de nosotros. Implica una vida de rectitud y de integridad para con Dios. No podemos estar faltando a Dios y así presentarnos a ministrar ante Él. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos ha hecho experimentar un nuevo nacimiento. El viejo hombre ya ha quedado atrás y el hombre que tenemos en Cristo experimentamos que todas las cosas que conlleva el pecado ya las hemos dejado atrás. Y ahora toda cosa buena que proviene de Dios es lo que viene por delante. Nosotros debemos de vivir ajustando nuestras vidas a la palabra de Dios, permitiendo que ésta sea la que nos moldee para que nuestra vida sea agradable ante Él. El siguiente requerimiento, que habla de la justicia, también se puede traducir como rectitud. Y este término rectitud hace referencia a ir siempre caminando en los caminos del Señor, rectamente, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda.
siempre de manera recta. Y déjenme ilustrar esto, hermanos. En mi pueblo, por ejemplo, se dedican mayormente a la agricultura. Y las personas que son tractoristas, que conducen el tractor, dicen que para que los surcos sobre los cuales se va a sembrar en la tierra, para que los surcos puedan quedar derechitos, así bien alineados, tienen una estrategia ellos. Se ponen en un extremo del campo y en el otro extremo del campo ellos miran algo, ya sea un árbol, ya sea un poste, lo que sea, lo miran. Y dice que mientras empiezan a avanzar, no quitan su vista de ese objetivo. Y de esa manera, si llevan a cabo esta práctica, su camino queda derecho, los surcos quedan rectos. Y de esa manera nosotros debemos de ejercer la justicia o la rectitud delante de Dios. Tener nuestra vista fija en nuestro Señor Jesús. Porque Dios ya ha trazado ese camino. Entonces, cada uno de nuestros días deben ser con la vista puesta en nuestro Señor Jesús, como parte del compromiso y la fidelidad que nosotros podemos mostrar a Dios. Así, hermanos, nosotros podemos hablar de la consagración que debe haber de parte de nosotros, de nuestras vidas, al único y verdadero Dios. A ese Dios que nos ha libertado de una manera efectiva, de una manera real, la libertad del pecado. Y quiero empezar a concluir, hermanos, recordando que en estas fechas celebramos la Navidad, pero muchas de las veces perdemos la esencia que ese evento merece. La palabra Navidad se deriva de una palabra en el latín que significa nacimiento. Entonces, lo que celebramos nosotros no es por los regalos, no es por la familia, no es por las vacaciones. Lo que nosotros celebramos es por el milagroso nacimiento de un niño que trajo libertad al mundo. Ese niño que en su momento creció y consumó la obra en esa cruz, y que ahora a través de esa cruz nosotros estamos aquí reunidos como iglesia para alabar y para glorificar su precioso nombre. Nosotros, hermanos, celebramos la fidelidad de Dios al cumplir cada una de sus promesas y darnos el precioso regalo de la salvación. Celebramos, hermanos, también que ya no hay más ligaduras a la maldad que trae el pecado, sino a esa nueva vida que Cristo nos da. Celebramos que ahora somos revestidos del nuevo hombre, que es a la imagen de Dios. Y celebramos a ese poderoso Salvador que Dios ha mandado y que vino a traer esperanza futura para todos los que creen en Él. Así, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué es aquello que nosotros vamos a ofrecer a Dios por este precioso regalo que nos ha concedido, que nos permite en estas fechas conmemorar el nacimiento de nuestro Señor y nuestro único Salvador? Animo, hermanos, a que respondamos a la inmensa misericordia de Dios con una vida dedicada a su servicio, de manera consagrada a Él, pero que esa consagración se caracterice por la santidad y la rectitud que debe haber en nuestras vidas, y que eso sirva como preparativo de nuestro camino para el día en que habremos de encontrarnos con nuestro hermoso Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro gran Dios y amado Padre, le damos a usted las gracias, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos, Señor, gracias a la obra que usted ha efectuado, Señor. El nacimiento de nuestro Señor Jesús, quien vino a traer libertad del pecado, Señor. Libertad de la opresión del enemigo. Y mediante ello, Señor, nos permite disfrutar del gozo de las bendiciones que vienen en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque usted
nos hace recordar esto, Señor, y le pedimos que esto quede guardado, grabado en nuestros corazones, para que no solamente en estas fechas, Señor, sino en el resto de nuestros días, nosotros podamos ver diariamente a nuestro Señor Jesús, aquel que le servimos, aquel que adoramos, y que usted, Señor, nos permita deleitarnos y gozarnos en ello. Gracias, Señor, le pedimos de su bendición para todos nosotros en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bendiciones. Hemos terminado.